Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, continuando con esta materia de nutrición, en esta ocasión tomaré la clasificación de los alimentos, pero además hablaré de los temas que vamos a abordar en esta segunda unidad. Es importante reconocer que en el mundo, bueno, existe una gran variedad de alimentos donde no todos tienen el mismo valor de nutrientes, la misma cantidad de los mismos. Existen algunos que son ricos en proteínas. Hay otros que tienen mayor cantidad de almidón, son ricos en carbohidratos, pero si tenemos una variable distinta cuando hablamos de los alimentos, bueno, por otra parte, no todos los alimentos tienen los mismos, no todos los animales, perdón, tienen los mismos requerimientos. Es decir, nosotros podemos tener una cerda que ya está lactando y no requiere el 19-21% de proteína que pudieran requerir un animal en desarrollo. Una cerda que está en gestación requiere un 16% de proteína, a diferencia de los que están en desarrollo que requieren hasta un 20%. Entonces, hay ciertas diferencias. Por un lado, tenemos que los alimentos, los nutrientes que tiene cada alimento, pueden variar, pero además los requerimientos de cada animal también pueden variar. Incluso dentro de un mismo animal, las necesidades, o dentro de una especie, las necesidades pueden cambiar según su estado fisiológico. Si hay un animal que tiene algún problema patológico, como por ejemplo que tuviera influenza, pues entonces el alimento no se utiliza para conservación, para las actividades diarias, sino se utiliza para poder alimentar el sistema inmunológico y que a su vez esté preparado. Entonces, el cuerpo es tan sabio, el cuerpo de los animales es tan sabio que cada vez va adquiriendo o tomando esa parte de los alimentos, la va digiriendo como es posible y además permite absorberlo en la parte intestinal y entonces sí entra al hígado en donde se distribuye y se toma lo necesario para la fase fisiológica en la que se encuentra el animal o si estuviera en un estado grávido como tal. Por estas razones es necesario conocer cómo se deben de clasificar los alimentos para otorgar los nutrientes adecuados a cada animal, incluyendo el tipo de alimentación es distinta en un animal de un solo estómago que se le llama monogástrico o el poligástrico que tiene 4 divertículos estomacales o 4 estómagos, como se le dijera comúnmente, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros estemos conociendo, eh, antes que nada, qué tipo de nutrientes nosotros podemos dar, qué tanta proteína tienen o qué tanto carbohidrato tiene para cada animal, comparándolo con el otro lado, que es el animal que te permite conocer en qué fase o en qué estadio se encuentra para a su vez darle los alimentos que él requiere. Existen varias formas de clasificación de los alimentos, como todos ustedes ya la conocen. Por ejemplo, los podemos dividir por nutrientes, por el origen que tengan, el color, el sabor, la palatabilidad, la textura. Mil formas hay. Pero bueno, la que nosotros vamos a utilizar, que se utiliza más en esta área, primero vamos a tipificar, ¿no?, los alimentos de origen vegetal, porque también tenemos alimentos de origen animal. Y ojo, aquí sí quiero ser muy puntual con ustedes porque tenemos normas oficiales mexicanas en las cuales nos dice que en el caso de la harina de hueso de rumiante está prohibido darle harina de hueso al mismo rumiante. Pero bueno, vamos a tomar lo que es la parte de los alimentos de origen animal. Vuelvo a repetir, origen vegetal y hablaremos de forraje, de raíces y tubérculos, de granos y de subproductos de los granos, de subproductos de la agroindustria, de los alimentos de origen animal y de aditivos. Bueno, mencionaré algunos, no puedo mencionar todos, son demasiados, pero mencionaré algunos que se están utilizando. En el caso de los forrajes, como ustedes bien lo saben, las plantas forrajeras constituyen comúnmente el principal recurso utilizado en la alimentación de los rumiantes porque ellos tienen la capacidad de poderlos degradar. Entonces, la celulosa sí la pueden transformar los bovinos, los ovinos y los caprinos. ¿Por qué? Ellos tienen el aparato digestivo adecuado para su completo uso
Y además, recordemos, como también lo vamos a ver más adelante, cuando entra en la parte del rumen, pues necesita quedar en un tamaño minúsculo para poder pasar hacia el otro divertículo estomacal, a la famosa redecilla. Entonces, sí es importante que el alimento como tal, nos permita alimentar a estos animales. Recordemos que en el rumen de los animales puede haber bacterias, puede haber enzimas y también, aparte de las enzimas y las bacterias, también puede encontrar algún tipo de hongo ahí que también ayuda a degradar la celulosa y en algunos casos parásitos, ¿verdad? Pero bueno, esto es parte de lo de lo que puedo mencionar al respecto con esta parte de el aparato digestivo de los rumiantes. Recordemos que estos recursos forrajeros se obtienen de praderas y que las praderas, bueno, tienen cierto tipo de clasificación. Tenemos praderas naturales, praderas mejoradas, praderas artificiales y algunos cultivos suplementarios o las remolachas también por ahí que se contaminan, que pueden encontrarse, perdón. Las principales especies forrajeras, como ustedes las conocen, estas se dividen en dos familias, las gramíneas y las leguminosas. Ambas pertenecen a la clase Angiosperma. Presentan algunas similitudes como la polinización, la fertilización y la estructura de las flores. Poseen cáliz con dos sépalos, corola formada por pétalos, además de estambres y pistilos. Y el hecho de que sus semillas se encuentren cubiertas por algunas estructuras. Y entonces aquí vemos algunos ejemplos de las gramíneas y de las leguminosas, que bueno, ustedes ya casi son unos expertos en esa área. Las praderas naturales que ya mencionábamos, estas pueden ser o son tierras que se ocupan para el pastoreo directo, aprovechando la vegetación que sale de manera espontánea cuando llueve. ¿Sí? Aquí no vamos a efectuar ningún tipo de trabajo. En los ranchos les llamamos agostaderos también, porque simplemente es el puro llano. Entonces aquí no se le hace ninguna labor cultural o de manejo. En estas praderas existen muchas variedades de especies y solamente podemos hacer una identificación como tal en la época de lluvias que proliferan de manera más rápida y podemos darnos cuenta de qué tipo de pastos se encuentran ahí. Hay otras praderas que se les llama ya naturalizadas. Recordemos, estas praderas naturalizadas fueron ya sometidas a algún tipo de manejo o labor, quedando como praderas mejoradas, es decir, se indujo algo nuevo, pero que por diversas razones ya no se le realizaron más labores volviendo a su estado natural. Sin embargo, ya tenemos pastos mejorados ahí, que no están bien cuidados o que no se han desarrollado del todo, bueno, es por la falta de labor que tuvo esa pradera. Tenemos también las praderas mejoradas. En estas praderas se incluyen las praderas naturales sometidas a algún tipo de labor o manejo especial, una inducción de pastos o de zacates, pues como tal. Hay también gente que procura darles el desmalezamiento, la fertilización, la regeneración, el apotramiento, etcétera. También se incluye dentro de este grupo de las praderas artificiales con más de 10 años. Entonces, una pradera mejorada mínimamente debe de tener una década como tal, trabajando de tal manera que se va beneficiando o va creciendo como tal precisamente los pastos inducidos nuevos en estas praderas mejoradas. También tenemos las praderas artificiales. Son todas las tierras que se utilizan con cultivos forrajeros permanentes, no mayores a 10 años. Son praderas en las que existe poca variedad de especies e incluso solo una y se divide en rotación corta o rotación larga. Ustedes ya saben que esto sería un monocultivo. La rotación corta son aquellas que duran no más de 2 años. Por ejemplo, el trébol, las vallicas y que pudiéramos decir también ahí ¿cómo se llaman esta otra? Bueno, ahorita recuerdo el nombre. Pero bueno, hay diferentes también pastos
que se pueden inducir y que tienen esas duraciones cortas. Y eso también va a depender del tipo de altura sobre el nivel del mar en donde se encuentre. Luego vienen los de rotación larga y estas praderas, bueno, pues sí pueden durar más tiempo. Igual que las otras pueden ser a lo mejor perennes, pero de periodos cortos y estas son de periodos largos. Aquí también se encuentra el trébol blanco. Ah, exactamente, el rosado era el anterior, trébol rosado, trébol blanco y las vallicas. Pasto ovillo, el festuca, falaris, entre algunos otros más que pudieran tenerse para las mismas praderas. Y en la primera, no, en la segunda, también búfel, estrella, que son algunos que ya se van quedando ahí. Cultivos forrajeros suplementarios. Bueno, como todos ustedes saben, siempre es necesario poder tener, cuando tiene uno ganado bovino o rumiantes, el consumo de forraje es enorme, entonces debemos de tener grandes cantidades para poder almacenarlas y además ensilarlas, guardarlas, mantenerlas y darles en el tiempo de escasez o de estiaje. Por eso dice aquí esta diapositiva, los cultivos forrajeros suplementarios son especies y variedades anuales que se caracterizan por tener un alto valor nutritivo y una gran producción en un periodo relativamente corto. Estos cultivos pueden ser utilizados en verde, como el trébol alejandrino, el sorgo, la avena, o bien conservado en forma de heno, como avena, vallica, ensilaje, ensilaje, que es lo que nosotros utilizamos, es el maíz. Generalmente en institución educativa utilizamos maíz en la época del famoso temporal, un grano forrajero, y es lo que nosotros hacemos. Entonces, esto nos va a ayudar a tener alimentos, por ejemplo, en esta época donde no hay alimentos, no tenemos alimentos, y tenemos ya almacenado nuestro silo para poder alimentar a los animales como tal. Bueno, llegamos a las raíces y los tubérculos. Es importante mencionar que los tubérculos cultivables para el uso humano también se pueden utilizar en la producción animal, pero debemos de recordar que no debemos llegar a esa competencia como tal. Los tubérculos producen un gran volumen de forraje cuando se considera la parte aérea y las raíces. Es decir, lo que sale, ustedes saben de eso, lo que sale por la parte de arriba, que es el follaje. Se caracterizan además por tener un alto contenido húmedo que va arriba del 80%, siendo una limitante para el uso de este cultivo en producciones muy alejadas. O sea que tiene que estar en corto como tal. Tiene un valor nutritivo, tiene un alto valor nutritivo por su bajo contenido en fibra, contiene carbohidratos altamente digestibles y elevada energía metabolizable, lo que le permite al animal tener energía de la forma más rápida. Posee un bajo contenido de proteínas y calcio y presentan deficiencias de algunos minerales. Pero es necesario conocerlo porque también se pueden alimentar con estos tubérculos y estas raíces. Las papas, el topinambur y la remolacha, que se conoce como betabel, la parte de arriba de la coraza, el corazón, ¿cómo le llaman a ellos? La corona, donde se corta y queda toda la parte de la hoja. Bueno, eso es lo que se consume y se utiliza para el consumo animal. De los granos y los subproductos, bueno, hay granos de cereales, alimentos de origen vegetal. Entre ellos, bueno, lo hemos comentado, cebada, maíz, avena, sorgo, trigo, entre algunos otros más. Estos alimentos de origen vegetal que pueden encontrarse en granos de cereales ricos en energía y con un fósforo poco disponible para los rumiantes. Son usados principalmente en la alimentación de las aves, de los cerdos, de las vacas lecheras y de los rumiantes jóvenes, es decir, no mayores a año y medio. Existen también los llamados granos de leguminosas. Hablamos de las legumbres, los cuales se caracterizan por poseer un mayor contenido de proteína de los granos de cereales. Son usados comúnmente en la alimentación humana, pero algunos como la soya
y el lupino son de uso animal. Y vemos aquí la diapositiva.